Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de Calvo Wrestling. En esta ocasión la reseña del programa de NXT del 24 de junio del 2025. Y bueno, vamos de lleno. Arrancando el programa nos muestran pequeñas viñetas de las cuatro concursantes, contrincantes que van a competir por una oportunidad por el campeonato femenino de NXT contra Jacy Jayne. En este caso pudimos observar a Lash Legend, a Jada Parker, a Izzy Dane y a Jordan Grace. La verdad es que las cuatro competidoras han tenido un desarrollo de personaje muy bien elaborado y las cuatro tienen probabilidades de convertirse en campeonas. Entonces, en el arranque del programa, cada una de ellas menciona por qué debe ella ganar y aseguran que van a destronar a Jacy Jayne, lo cual yo confío en que nuestra querida Jacy Jayne, campeona actual, retenga su campeonato, porque lo tiene bien merecido. El primer combate de la noche estuvo a cargo del campeón mundial de la TNA, Trick Williams, contra Josh Briggs. Hay que recordar que la semana anterior, el compañero de Josh Briggs se llevó la victoria de la lucha haciéndole el conteo al campeón Trick Williams. Él obtuvo una oportunidad por el campeonato máximo de la TNA y él, muy acomodadamente, le regaló su oportunidad de campeonato a su mejor amigo Josh Briggs, incluso dándonos a entender que pudiese existir alguna traición por parte de Inamura. Sin embargo, no fue así. De hecho, en el arranque de la lucha se pudo observar cómo desde un principio Trick Williams empezó de arrogante. O sea, Trick Williams comenzó subestimando a Josh Briggs y es así como después de un par de minutos de careo, Josh Briggs decidió llevarlo contra el esquinero y aplicarle tremendos antebrazos a la espalda. Seguido de eso, ambos aplicaron tremendos machetazos. Trick logró derribar a Josh Briggs para someterlo con un candado al cuello y al mismo tiempo con un puente. Era una llave de rendición bastante evidente que duró un par de minutos. Afortunadamente Josh Briggs salió del castigo aplicando seguido un suplex para vengarse de Trick Williams. Sin embargo, Trick Williams lanzó a su oponente fuera del ring y aprovechó para encarar a Inamura. Bastante curioso cómo nos tisean ahí una posible traición, pero al final no se logra. Como consecuencia de esa distracción, Trick Williams se distrajo y recibió un patadón por parte de Josh Briggs a la cara. Es así como regresan al ring y nuevamente le aplica un suplex a Trick Williams, seguido de lazos y planchazos. Trick Williams no se rindió y logró aplicarle un rodillazo desde la tercera cuerda. Es así como en la parte final de la lucha, Trick Williams comenzó a esquivar una garra con giro que Josh Briggs le iba a aplicar, logró hacer también un giro y logró salir de la cuenta. Briggs no se rindió y logró aplicar nuevamente su movimiento. Aplicó después un salto invertido que, para desgracia de él, Trick Williams se quitó y provocó que se impactara sobre la luna Josh Briggs. Aplica posteriormente un rodillazo a la cara y es así como Trick Williams se lleva la victoria. Evidentemente el resultado fue el correcto. Lo interesante vino después del combate, ya que apareció I Believe in You, Henry. Encaró a Trick Williams. Miento, apareció Joe Hendry por detrás de Trick Williams y es como lo atacó a la traición. Lo atacó por la espalda, lo dejó tirado en el ring y obviamente Trick Williams huyó como cobarde. Llegamos después a dos pequeños segmentos muy concisos. En el primero observamos a un ya casi que destruido no Quarter Catch Crew. Podemos observar como Charlie Dempsey ya no le interesa casi que formar parte del equipo. Nos hablan sobre una mini lesión de su compañero y bueno, que aún así van a tener un combate. Y el segundo segmento es el regreso de Lexis King. Ya tenía un par de programas que no aparecía y básicamente llega y empieza a insultar a Miles Bourne. Segundo combate de la noche. Pudimos observar a Tavion Heights contra Gibbon Evans. Una lucha muy cortita, bastante frenética y al punto. Desde el arranque de la lucha pudimos observar un festival de suplexes. Básicamente Tavion Heights nos mostró una cátedra de su estilo luchístico a ras de lona. A pesar incluso de tener una protección facial, Tavion arrancó con un llaveo hacia el dorso de Gibbon Evans. Incluso ese castigo duró varios minutos dentro del ring con ese juego de sumisión y de llaveo. Sin embargo, en cierto momento Gibbons logró recuperarse, logró reanimarse
Seguido de eso aplicó un lance por encima de la tercera cuerda. Básicamente es como si no hubiera recibido ningún castigo por parte de Tavion. Nada más de aplicar ese castigo, regresó a Tavion al ring y lo arrinconó para aplicarle chops sin piedad. Seguido de esto, en la parte final de la lucha, Gibbon Evans con su agilidad logró conectar una patada giratoria por encima de la tercera cuerda. Posterior hizo un salto invertido con tornillo igualmente por encima de la tercera cuerda. Cayó encima de Tavion y es así como se llevó la victoria. Como mencionaba, una lucha concreta y considero que lo realmente relevante es que seguido de la victoria de Gibbon Evans apareció Jasper Troy para atacarlo brutalmente. O sea, dando a entender que no ha terminado con Nueva Femi y él va a encontrar todos los medios de desquitarse, no importa quién se lo pague. Tercer combate de la noche. Pudimos observar a Ricky Sainz enfrentarse a Shandy Diadonis. ¿En serio? ¿En serio lo pusieron contra él? Es curioso porque este luchador ha tenido bastante tiempo en pantalla, pero curiosamente todas las historias donde lo involucran no sale bien parado. Lo han manejado siempre como un Jover. En fin, la campana aún no sonaba y Ashanti Diadonis se mostró bastante irrespetuoso con Ricky Sainz, ya que le aventó su chamarra a la cara. Sin embargo, Ricky Sainz esquivó ese ataque y al sonar la campana se desquitó aplicando antebrazos. Seguido de esto, Ricky Sainz aplicó también un impacto de patadas y puñetazos a su oponente. Como la lucha fue bastante corta, lo único que pudimos apreciar fueron dos destellos de Ashanti Diadonis. El primero fue cuando aplicó un tremendo DDT y una contralona de poder al mismo tiempo. Sin embargo, no tuvo el conteo que él deseaba. El segundo destello fue cuando aplicó varias sillas eléctricas, un movimiento muy vistoso, además de que ya tenía rato que en programación no se veía este movimiento. En la parte final de la lucha, lo más destacable fue que Ricky Sainz empezó a correr de cuerda a cuerda y aplicó una lanza con planchazo. Lo curioso es que el planchazo fue invertido, fue el remate final de Ricky Sainz para Ashanti Diadonis y es así como se llevó la victoria. Seguido de esa victoria, cuando él se encontraba celebrando, pudimos observar cómo el queridísimo Ethan Page todo ego entró para atacar por la espalda a Ricky Sainz. Interesante cómo ponen un pietaje en la pantalla de que Ethan Page iba a hablar, a dar un discurso, haciendo mención de que ya tenían tiempo que se estaban enfrentando y no llegaban a un fin, y de repente se pasma el video. Y es ahí cuando Ethan Page entra por detrás y ataca a Ricky Sainz. Nuevamente nos presentan dos segmentos. El primero de la mano de nuestro queridísimo reinante Obafemi, en donde nos empieza a contar que todo el talento al que él se ha enfrentado, él los ha destronado. Que básicamente cualquier persona que lo ha retado ha terminado sucumbiendo ante su dominio. Y es ahí cuando aparece Inamura. Curiosamente, él le cedió su oportunidad titular a su amigo Josh Briggs y ahora de repente aparece retando a Obafemi. Bastante curioso. En fin, Inamura directamente reta a Obafemi, le hace saber que él regresó del Japón para coronarse, para recuperar la amistad de Josh Briggs, pero que también por agradecimiento a los fans, él promete coronarse, según él. Baja del ring y es ahí cuando aparece, gracias, aparece Jasper Troy y lo ataca y lo deja tumbado fuera del ring. Y nuevamente observamos un careo entre Obafemi y Jasper Troy. Considero que lo correcto es que estos dos mastodontes se enfrenten y tal vez puedan convertirla en triple amenaza para que ni Oba ni Jasper se coman el pin, sino sea Inamura el que reciba el conteo de 3. El segundo segmento estuvo a cargo de la grandiosa Tatum Paxley. Gracias Shawn Michaels por darle tiempo en pantalla a Tatum Paxley. La vemos muy triste, muy deprimida, nuevamente retomando que todas sus amistades la han abandonado por situaciones externas a ella, y es así como Izzy Dame le ofrece que la acompañe a su esquina, la lleva con los compañeros de The Calling y nos dan a entender que la van a unir al stable. Cuarta lucha de la noche, Tony D'Angelo enfrentándose a su ex compañero ante su ex hermano Stax. Muy bien ejecutado. La verdad es que tomaron una historia que venían construyendo
con una lesión de la vida real, en este caso Noam Dar, que era el actual o el último campeón de la Copa Heritage, la dejó vacante debido a una lesión. Pudimos observar una lucha de 5 rounds, muy frenética. En el primer round, Tony D'Angelo aplicó suplexes, fue quien dominó la mayor parte de este primer capítulo. Adicionalmente aplicó catapultas para castigar la espalda de Stacks, seguido de patadas a la cara. Nada más que en este primer round nadie se llevó la victoria. En el segundo round pudimos observar cómo Tony D'Angelo aplicó un tremendo lance fuera del ring para Starks. Aplicó también una lanza dentro del ring una vez que se incorporaron. Y es así como el round no duró ni siquiera 2 minutos y se lleva la victoria. El primer conteo. Recordemos que tienen que ganar 2 rounds para que se lleven la victoria. Llegamos hacia el tercer round y es Stacks quien empieza a tener indicios de recuperarse, de recobrar la parte de la lucha. Es así como empieza a trabajar la zona de la cabeza de Tony D'Angelo, castigándola con antebrazos, azotones y suplexes. Aplicó finalmente un rodillazo, pero aún así no le fue suficiente llegar al conteo. No fue un castigo suficiente. Al llegar al cuarto round es cuando Stacks comienza definitivamente a tener el control de este asalto. Empezó a correr de cuerda a cuerda y es así como en menos de 1 minuto enredó a Tony D'Angelo para aplicarle un paquetito y llevarse la victoria. Esta caída en particular considero que fue bastante anticlimática, pero el resultado fue el correcto para empatar la situación. En el round final de esta lucha es cuando por fin aparece el otro ex miembro de la familia D'Angelo, que es Luca Crucifino. No había aparecido desde el principio de la lucha. Stacks aplica entonces castigos a la pierna, buscando la rendición de Tony D'Angelo. El castigo duró bastante tiempo. Tony logró recuperarse y es así como Stacks salta de la tercera cuerda para tratar de debilitar nuevamente a Tony D'Angelo. En ese salto, Luca Crucifino discute abajo del ring con los compañeros de Stacks y accidentalmente le da un cubetazo a su amigo el Don Tony D'Angelo, causando definitivamente su derrota. Es así como la copa que quedó vacante por Noam Dar la gana Stacks. Es el primer título individual que él obtiene, sin mencionar los campeonatos en pareja. Y bueno, adicional a esto, Tony D'Angelo empezó a gritonearle a Luca Crucifino y a Stacks, haciendo hincapié de que no confía en ellos. Antes de la lucha estelar, nos muestran un pequeño cortito en el que Joe Hendry confirma que va a enfrentar la siguiente semana a Wesley. Wesley estuvo inicialmente en el elenco de TNA, eventualmente obtuvo contrato con NXT. Y bueno, Joe Hendry aclara que él va a recordarle a Wes de dónde proviene, de dónde surgió, que no se olvide de esas raíces. Seguido de esto, pudimos observar un mini segmento de la Chase University y ahora sí, a diferencia de otras semanas, van construyendo a los nuevos integrantes de la universidad. Le hacen saber a Andre Chase que esa actitud grosera que él ha tenido en la universidad, si bien fue lo que hizo que se destacara ese stable, fue lo que también mató a que ya no se llevara a cabo los segmentos de la original Chase University. Evento estelar de la noche. Lucha fatal de 4 esquinas para determinar a la contendiente número 1 que se enfrentará a nuestra queridísima campeona, querida, amada Jacy Jayne en el evento Evolution Volumen 2. Lash Legend fue quien arremetió contra las 3 contrincantes desde el primer momento. Incluso parecía que ella era quien se iba a llevar la victoria. En todo el tiempo que duró la lucha, ella fue la que dio la mayor parte de los castigos, azotándolas y conectando contralonas de poder en todo momento. Después de ella, Jordan Grace fue la segunda que estuvo al mando de llevar las riendas de la lucha. Lanzó en un momento a Lash Legend contra el esquinero y después castigó a Jada Parker con tremendos azotones, ya que su fuerza física se lo permite cargarla como si nada. Seguido de ello, Lash Legend volvió a lanzar a las contrincantes, o sea, se subieron todas a la tercera cuerda y aplicó un suplex. Seguido de eso, Lash Legend siguió castigando, en este caso a Jada Parker, la sacó fuera del ring,
la aplicó, la azotó también contra la mesa de los comentaristas. Y es ahí donde Izzy Dame aprovechó para regresar al ring y azotar a Jordynne Grace en el filo del ring. O sea, fue un tremendo escenario de ataque de todas contra todas. Me agradó muchísimo que en cierto momento de la lucha, cuando parecía que Jada iba a ganar, Tatum Paxley intervino, distrajo a las contrincantes en el ring. En la interferencia de Tatum Paxley, ella evitó el conteo. Sin embargo, llegó Sol Ruca y Saria para sacarla, distrayendo a Izzy Dame para que no pudiera aplicar el conteo de 3. En la parte final de la noche, podemos observar un tremendo choque de trenes. Jordynne Grace contra Lash Legend, que particularmente eran mis dos favoritas. Jordynne Grace azotó con suplexes a las tres chicas. Nuevamente se acercaron al esquinero, aplicó suplexes y todas quedaron tendidas en la lona. Sin embargo, Jordynne aplicó nuevamente una desnucadora giratoria a Jada Parker y es así como se lleva la victoria, obteniendo la oportunidad para enfrentar a Jacy Jayne. Un programa concreto, un programa con luchas muy cortas y más segmentos, pero se agradece que construyan las historias ya de camino a los dos eventos que se acercan, que es Great American Bash en julio y Evolution Volumen 2, igual en julio, es de hecho creo que un día de diferencia. Pero bueno amigos, pues hasta aquí llega el resumen de esta semana. Gracias por ver nuevamente un video y recuerden que la finalidad es que entendamos siempre que el camino es la meta.